Bienvenidos a Lo Simple No Vale. Olga, Nacho, ¿qué tal estáis? ¿Qué tal? Buenas Hola, tardes. buenas noches. Bueno, lo primero, muchas gracias por estar aquí. Y Olga, vamos a hablar obviamente, de la guerra de Ucrania. No sé si comenzar hablando de un poco el ataque significativo donde guarda el petróleo en Crimea por parte de Ucrania en Rusia, que ha sido un buen golpe, yo creo, ¿no? Y que me vales un Sí, poco, aparte de qué te parece a ti esta operación, qué te parece un poco en qué punto se encuentra en la situación. pues, ¿qué tenemos a la fecha de hoy? Crimea probablemente es la zona donde hay más sistemas antiaéreas rusas, aparte de Moscú, ¿vale? Y alguna residencia de Putin. Estas sí que están muy protegidas. Entonces, muchas veces Ucrania está intentando, antes de atacar algún objetivo, digamos, militar o estratégico, Ucrania necesita desactivar todos los sistemas que tiene a Rusia allá. Entonces, un ataque al depósito de petróleo, que además no es solo depósito, es también digamos, puerto receptor, porque por ahí entran los barcos cargados de combustible, tenía muy buena protección. Entonces, Ucrania, antes de atacarlo, desactiva muchas cosas. Por eso hay explosiones no solo en un sitio, sino en varios lugares. Y para nosotros es esencial desactivar estos sistemas que en principio deberían defenderse a sí mismas y defender el objetivo que están protegiendo, ¿no? Que en este caso es el depósito de petróleo. Entonces ya lleva 2 días en llamas. Este depósito ahí, que yo sabía, había 5 cisternas, 5 depósitos ya, cisternas de 10.000 metros, o de 10.000 toneladas de combustible, o sea, 50.000 toneladas de combustible en llamas, y probablemente se quemará todo. Y no solo se quemará todo, sino se quemará lo que hay alrededor y debilitará la logística del combustible. Y es importante porque si Ucrania quiere hacer alguna operación un poco más fuerte en Crimea y si quiere tener la retaguardia, porque los rusos ya se activan en la parte sur, ¿vale? Ellos están avanzando tanto por la zona de Donetsk como están ya moviendo fuerzas en el sur de Zaporilla. O sea, todo lo que puede venir por Crimea, la logística, esta. Así que ahí está, y Ucrania está previniendo de alguna forma una posible nueva ofensiva rusa, ¿vale? Y también limpiando el campo para nuestras futuras operaciones, si es que se planean. Pero yo creo que en Crimea siempre alguna cosa de interesante habrá. Así que en eso estamos y no sé qué comentar más. En Crimea hay 2 centros de la misma importancia, esta base en Feodosia y otro centro, así que va a ser complicadillo para ellos gestionar el tema de combustible para civiles y para militares. Sí, hay que decir que en Crimea la situación está complicada, está muy complicada para los rusos, pero sobre todo para la población civil. A lo que decía Olga de la falta de combustible, que es real, se le tiene que sumar un problema crónico de falta de agua potable. Crimea era una zona de cultivos, pero dependía del canal que venía de la central, de la represa de Nova Kakhovka, que fue volada por los rusos el año pasado. Con lo cual Crimea, la vida en Crimea está siendo bastante complicada y además ahora se le suman los ataques que son continuos por parte de Ucrania, que para mí tienen también otro sentido y es que es demostrar que no todo pasa por el frente del Donbass o de Donetsk, ni por Kursk. También le está recordando a Rusia que tiene un flanco débil en Crimea, cada vez más débil. Crimea es un símbolo.
y me arriesgaría a decir que es un símbolo mucho más importante en términos estratégicos y políticos para Putin, inclusive que el Donbass. Puede perder el Donbass, pero no puede perder Crimea. Eso es una cuestión que viene inclusive de la época imperial rusa. ¿Sí? Quien controla Crimea controla una parte del Mar Negro. Si Rusia pierde Crimea, como le va a pasar seguramente, pierde el único puerto de aguas cálidas que tiene para comunicarse con el Mediterráneo y sacar su mercancía. Porque hay que recordar las cuestiones esenciales de esta guerra, ¿no? Y además me parece que hay otro punto que hay que esta semana recordar. Fue el cumpleaños de Putin y todos sabíamos que le habían prometido, y esto es real, que Putin había pedido para el 7 de octubre eh, que Kursk estuviera libre de ucranianos y no lo están logrando. Esto también es sumamente importante. Leía que el día 5 lanzaron 14 ataques en el oeste de la zona ocupada ahora por Ucrania y no pudieron avanzar. Recordemos, también hay un segundo frente abierto con una saliente en la frontera, no me sale el nombre, que también fue atacado por Rusia y no están pudiendo desalojar a los ucranianos de Kursk. Y entonces el pequeño avance sobre Buledar eh, quedó en la nada. Y también me parece que es importante decir que por lo menos de agosto a septiembre, la cantidad neta de territorio del otro que tomó cada uno de los bandos, es decir, el territorio neto que tomó Ucrania y el territorio neto que tomó Rusia, es favorable a Ucrania en 482 kilómetros. Es decir, pueden haber tomado Buledar, pero Ucrania sigue tomando más territorio en los últimos 2 meses, desde el 6 de agosto que empezó la ofensiva sobre Kursk. Así que las novedades no son buenas para Ucrania, porque, claro, perder Buledar después de tantos meses de defensa no es bueno, pero en el panorama general no se puede decir que haya sido un buen cumpleaños para Putin, porque para Rusia la cosa tampoco anda muy bien, que digamos. Olga Buledar, sí, di. Yo creo que Putin ya no va a tener ningún cumpleaños bueno, ¿eh? Ya, ya nos podría liberar de su presencia y de sus cumpleaños en general a la gente de esa tierra, pero bueno, es lo que hay. Sí, hay un detalle más. Hasta el 6 de agosto, la, el concepto sobre el cual se manejaba Rusia era negociar la entrega de territorios tomados, bueno, con el concepto de si lo tomé es mío. ¿Cuál es el problema? Que ahora, cada vez que hablan de negociaciones, ese concepto no se puede aplicar porque le dejarían a Ucrania una zona de Rusia, lo cual es prohibitivo para los negociadores rusos. Entonces empezó a mainar un poco la idea esta de la entrega de territorios por paz. Ahora la fórmula no se sabe cuál es. En realidad, yo estuve viendo qué es lo que propone Rusia a través de sus voceros, llámese Orbán o Fico, inclusive algunos republicanos de Estados Unidos que rodean a Trump, y la idea ahora es como un abstracto, paz. Bueno, cese el fuego. Bueno, pero ¿cuál es la fórmula? Bueno, la entrega de territorios, no sé si Ucrania en este momento es la única interesada en que esa fórmula no se aplique. Con esto, ¿qué quiero decir? Que también Rusia está perdida en cuanto a qué es lo que quiere negociar. Un cese el fuego se sabe que no se hace a cambio de nada, pero la fórmula que aplicaban antes tampoco sirve. Así que bueno, también tenemos novedades en el campo diplomático y mucha operación diciendo que Ucrania ya no tiene más fuerzas y sin embargo sigue avanzando en Kursk, lo cual es bastante raro, ¿no? Para un país que está sin fuerzas. Olga, Buledar para vosotros, ¿qué relevancia ha tenido? Mm, Bugledar es para nosotros, yo no estoy tanto de acuerdo porque los territorios que toma Rusia son densamente poblados, ¿vale? No son sitios donde vive la gente. Y los territorios que toma Ucrania son más o menos
fue un campo desierto con alguna que otra aldea en medio. Entonces, no es equiparable, aunque haya en la misma eh, superficie territorial, ¿no? Pero la importancia de estos territorios para Rusia es ínfima. Sin embargo, para Ucrania son nuestros centros industriales, centros, digamos, culturales incluso, ¿no? Como Bakhmut ha sido, ¿no? Es un pueblo muy antiguo. Entonces, todas las cosas no se pueden comparar y eso es lo que dice que es la dificultad de cómo vamos a canjear esto. Yo creo que en general no hay ninguna fórmula de paz, ninguna fórmula de negociación por ahora. Esas son habladurías, es por mostrar, hablar por hablar, ¿no? Porque Putin no ha venido esta guerra para Rusia existencial, y existencial en el sentido de que hay que destruir Ucrania. O sea, no se negocia esto. Incluso cualquier cosa intermedia que ellos firmen o acepten o lo que sea, sabemos que no va a valer nada. O sea, no va a valer, como decía, ¿quién decía? El Bismarck, ni el papel donde está escrito. Con lo ¿Mm? cual, hay que ser realistas. Ahora mismo no hay ninguna fórmula de negociación entre Rusia y Ucrania, porque para ambos países Ucrania quiere sobrevivir y conservarse como país y Rusia quiere sobrevivir y destruir Ucrania como país. Entonces no hay punto medio, ¿no? No hay territorios que valgan y aunque la gente lo acepte, entonces si aceptamos la entrega de territorios, estamos violando la Carta de la ONU, que nos ha dirigido durante 80 años. ¿Y esto qué es? Es el nuevo mundo en donde entramos, donde el más fuerte va a tener el derecho de invadir y quedarse con territorios de otros países. Entonces, o sea, si cedemos a lo que Rusia exige, destruimos el mundo actual tal cual está ahora mismo. Y destruimos con el consenso, digamos, de los líderes de la humanidad. Entonces es como, para nosotros ahora mismo es una situación sin salida. Y yo no le veo salida. Yo no Ujú. le veo salida aparte de una salida de devolver la orden mundial, donde y las cosas tal como estaban y punir al agresor. Porque si no lo hacemos, el mundo se va descomponiendo poco a poco. No lo sé. Sí, Entonces, igual quiero sí, aclarar que las propuestas de negociación vinieron, y esto, por ejemplo, veía un artículo en El País de España en donde se hablaba de las negociaciones, pero sobre la base de la opinión de un académico croata. No hay nada oficial, coincido con vos, no hay negociación. Y la cuestión de lo existencial, sí, Ucrania se juega su existencia, Rusia no. Quien se juega su existencia es Putin y su idea imperial. Hay una diferencia importantísima en esa concepción, porque Ucrania va a tener que seguir peleando y Rusia tiene que ir a la guerra porque Putin se lo ordena. ¿Cuál es la diferencia? Que Ucrania tiene que derrotar a Rusia y Rusia podría deshacerse de ese mandato sacándose de encima a Putin. O sea, las salidas son absolutamente diferentes. La opción y coincido con vos, la opción de que Rusia gane la guerra implicaría destrozar el sistema de convivencia internacional, con lo cual no lo veo factible, porque además sería el inicio de otras acciones hacia Moldavia, hacia Bulgaria, Polonia y los países bálticos. Entonces, no sería nunca una fórmula de paz el concederle a Rusia una victoria territorial, porque si se le entrega el Donbass, Zaporilla y Crimea, ¿qué le impide después, no sé, pedir el norte de Finlandia, el este de Polonia, los países bálticos? Porque si ese es el derecho de la fuerza, entonces no hay paz posible. Es la conferencia de Múnich. Y los que dicen negociar están pidiendo una conferencia de Múnich y todos sabemos cómo terminó. Cuando en realidad lo que debiera haber es un juicio de Nuremberg, no una conferencia de Múnich. Sí, es que los crímenes que está cometiendo allí en Ucrania sobre la población no pueden quedar impunes.
Sí, ahora se sumaron varios crímenes de guerra más. Voy a nombrar tres. Primero, solo en un video aparece el fusilamiento de 8 prisioneros ucranianos. Después aparecieron otros, donde aparece fusilado uno, otro prisionero, después aparecen otros tres. Rusia no está tomando prisioneros. Eso es un crimen de guerra. Segundo crimen de guerra. Rusia está acelerando el uso de armas químicas. Eso es otro crimen de guerra. Y el tercero, en Kharkiv. En Kharkiv y en Gerson, en los dos escenarios. Mientras los ucranianos usan los drones para atacar a los soldados rusos, los rusos están atacando civiles. A ver, para que la gente entienda. Rusia está gastando sus drones matando civiles en las zonas que quiere conquistar. Si no se entiende sobre crímenes de guerra, entonces esto es un crimen de guerra. Es otro más dentro del rosario de crímenes de guerra. Y un poco como decía Olga, no se trata solamente de la victoria, sino de castigar estos crímenes, porque no solamente es territorio. Si la comunidad internacional acepta estos crímenes cometidos por una gran potencia, entonces cualquiera lo puede hacer. Y volveríamos a la época de los mongoles, ¿no? Les recuerdo que los mongoles destruían por completo una ciudad para que se rindan todas las que estaban alrededor. Esa es la lógica que está aplicando en este momento Putin. Y si se le permite y si no hay un Nuremberg, va a haber un Múnich. Es horrible decirlo, pero es así. Sí. Entonces, Bugledar, por supuesto, es un punto importante de la resistencia ucraniana, porque cada ciudad que toma Rusia abre posibilidad de destrucción de otras ciudades. Entonces, Bugledar es un sitio era muy intensamente poblado, bastante pequeño, y se ha convertido en las piedras, ¿vale? Igual que Bakhmut, igual que Avdiivka antes y otras ciudades. Entonces, cada paso ruso significa destrucción total de todas las localidades ucranianas a donde se aproxima, porque además Rusia usa las bombas aéreas planadoras, yo los llamo así, ¿no? Y estas bombas pueden llevar un explosivo hasta 7.000 toneladas. La última bomba que han explotado en Vovchansk, en la provincia de Kharkiv, llevaba esto, 7.000 de explosivos, kilos de explosivos, es terrible. Entonces dicen que ya es una explosión previa a una explosión nuclear casi, ¿vale? Entonces estamos hablando ya de una guerra, de una destrucción de una magnitud terrible que aplica Rusia en Ucrania. Entonces no es solo un pueblo, ¿no? Es un pueblo completamente invivible y destruido. Y hay Ujú. un pueblo, otro pueblo y otro pueblo. Y Ucrania no tiene medios para luchar contra estas bombas, que cada día nos caen de 100 a 150 bombas y a lo largo del mes tenemos de 3.000 a 4.000 bombas de estas. Y Ujú. por supuesto, esa es la primera razón por que Rusia consigue todavía avanzar, porque Exacto. hacen esa táctica de guerra, de tierra quemada. Y a mí lo que me duele, porque ya llevan más de un año usando esas bombas, que nuestros aliados, a un año del uso de esas bombas tan destructivas, no nos han dado ningún antídoto, ninguna ayuda para combatirlo, ¿vale? Y no está previsto, porque lo que sería, lo suyo son aquellos misiles de largo alcance que estamos pidiendo para destruir almacenes con esas bombas y aeródromos y aviones que traen estas bombas, porque si no podemos interceptarlas, las tenemos que destruir donde están. Y esto es el gran problema, que Ucrania siempre está como Limitada. desactualizada, sí. Al Ujú. momento de la guerra estamos desactualizados y tenemos que pedir con lágrimas que nos den algo, porque Ujú.
la cantidad de esas bombas en Rusia es infinita, la han almacenado durante 80 años después de la Segunda Guerra Mundial, le ponen un motorcito, lo actualizan y para adelante. Y Sí, nosotros no sí, tenemos nada y no nos quieren dar nada. Entonces Ucrania cada vez se desespera mucho. Entonces mucha gente dice, luchad, estamos con vosotros. Sí, estáis con nosotros, pero llevan un año destrozándonos, vamos, a mano armada. Y sin que nadie diga, pues, si no podemos hacer esto, hacemos lo otro. Si no hay una solución, vamos a buscar otra solución. Pero no, como que no es una alianza cuando no ayudan a resolver el problema. es que Perdón, Nacho. es matemáticas simples. Estas bombas se lanzan con un máximo de 40 kilómetros de distancia. Occidente no le está proveyendo a Ucrania de los misiles antiaéreos para interceptar esos aviones a 40 kilómetros de distancia, que no es una distancia grande para los misiles modernos. Los misiles modernos tienen un rango de unos 100 kilómetros. Bastaría con que algunas baterías sean desplazadas hacia Ucrania como para frenar el lanzamiento de estas bombas, que además se suman en Bulevar hubo un hecho, y es que la proporción, según el comandante ucraniano, era de 10-1, o sea, 10 soldados rusos por cada ucraniano. Entonces esta combinación explica los avances rusos. No miden en hombres y no miden en destrucción. Pues claro, en algún momento se termina la capacidad de defensa de los ucranianos. Si vos tenías 400 soldados defendiendo frente a 4.000, es un poco como los indios con las carretas en las películas. Hay un momento en que vos podés matar 50, pero vienen 50 indios más y ustedes son 15 y entonces, claro, en algún momento te sobrepasan. Es la misma táctica que usaban los coreanos del norte contra Corea del Sur y los norteamericanos. Había un momento en que no alcanzaban, es literal esto, no alcanzaban los proyectiles para tantos enemigos. No había soldados suficientes para frenar oleadas, oleadas, oleadas. Y esto explica por qué también Putin acaba de firmar un decreto para llamar a 180.000 soldados más a las filas. 180.000 conscriptos más. O sea, la máquina de picar carne está muy activa y necesita seguir con esta táctica. Y va a seguir en tanto no se le provean a Ucrania los medios para frenar los ataques de largo alcance y los medios para frenar las oleadas masivas de soldados antes de que lleguen al frente, que no es solamente agarrarlos en los cuarteles a 100 kilómetros. Es suficiente artillería para frenarlos cuando están a 20 o a 10. Ahí está el punto. Y esto es lo que dice Olga. Occidente no está entendiendo que si no responde ahora, va a tener que responder después. Eso es el punto. No es que Ucrania pide por pedir, como dice Trump, porque es pedigüeño, el mejor vendedor del mundo. Es porque lo necesita. Estas son las tácticas de Rusia. Y están las pruebas en todos lados. Y cierro con esto. Lo que dice Olga. Para que se entienda, una bomba planeadora es un kit que se le aplica a cualquier bomba existente. ¿Sí? Abraza al- a la bomba, despliega unas alas que planean y llegan a su objetivo. Y esto puede ser colocado en una bomba inclusive de la Segunda Guerra Mundial. Una bomba cualquiera, no importa el peso. Sencillamente se coloca y se lanza. Entonces Rusia multiplicó con la complacencia de Occidente, que no le presta a Ucrania los medios para derribar esos aviones antes de que lleguen al alcance, multiplicó su capacidad de destrucción. No es su capacidad de ataque, es su capacidad de destrucción. Si uno ve Bulear, es cierto, no quedó nada. No conquistó una ciudad, conquistó un páramo, conquistó una... Era estratégica cuando podía alojar tropas, cuando podía hacer un sitio para lanzar un ataque. Lo mismo que sucedió en Bakhmut. Bakhmut no sirvió para un ataque, porque no sirve para alojar ni siquiera una brigada, porque no hay dónde ir, porque no hay edificio que sirva ni siquiera como refugio. Entonces eso es lo que tienen que entender, que Rusia no está ocupando, está asolando, es como Atila, es Atila, es el Atila moderno. Y Atila llegó hasta las puertas de Europa.
hace falta que se lo expliquen con un poco de historia. Indigna. Sí, eso indigna porque parece que estás hablando con la pared, que no te escuchan. Y muchas veces, claro, estamos un poco desesperados porque pudiendo terminar esto o parar o hacer alguna cosa eficaz, pues vamos a dejar que se desgaste Rusia, pero Rusia no se desgasta Ucrania. Vale, Ujú. Ucrania ahora tiene 31 millones de habitantes, ¿vale? Y yo creo que mucho menos, incluso menos, porque no han calculado a todos los que han salido. Entonces, un país de 30 millones está contra un país de 140, armado hasta los dientes y que tiene todavía cosas y cosas y aliados que sí le proporcionan ayuda, porque, por Cuatro, ejemplo, la mitad. 4 billones de municiones le dio Corea o le está a punto de Pues, darle 4 millones. no, 5 millones. O Ya han cinco dicho que millones, son 5 5 millones. millones de proyectiles de artillería, que es la mitad lo que gasta Rusia. O sea, Ujú, a Corea del Norte no le da ningún reparo en dar aquí su munición. ujú. Sin embargo, a nosotros nos ponen con cuentagotas todo lo que nos dan y luego lo buscan, no lo encuentran, prometen y no llega. Y esto, y esto es como el cuento de nunca acabar, de Ujú. confiar en que Ucrania puede resistir aunque le caiga a lo que sea, y no es así. Sí. No es una capacidad infinita de resistencia que tenemos, es que se desgasta mucho todo, el país, la gente, los militares que ya no respiran. Todo esto es un desgaste humano brutal, es la mayor guerra desde la Segunda Guerra Mundial en Europa. Entonces, y hay que reconocer y hay que tratar el asunto con la importancia, digamos, que se merece, ¿no? Eh, Y nadie quiere responsabilizarse. Yo veo que es el asunto esto. No hay líderes a nivel mundial que tomen las riendas y digan, este es un problema y esto hay que resolverlo porque cada uno piensa en 5 años de la vigencia de su cargo como presidente o como primer ministro o como quien sea, y nadie piensa en las cosas globales y en desafíos globales, y este es uno de ellos. Nacho, si te tienes que ir en marcha, me quedo yo con ella. Sí, sí, solamente quiero decir una cosa que es que lo que no se entiende es que no es Ucrania contra Rusia, es Ucrania contra Rusia, Irán, Bielorrusia, Corea del Norte, el respaldo de China. Mm, Sí, y sí, Ucrania tiene aliados, pero no es proporcional la ayuda que recibe Rusia con la que recibe Ucrania. Recién vos lo dijiste, 5 millones de municiones. El total entregado hoy a Ucrania no alcanza el millón de municiones. mm. Y le han prometido otro millón, 2 millones contra 5, más la capacidad de producción de Rusia, que estará en 1,5 millones, 2. Entonces, estamos hablando de una diferencia enorme. Mientras Occidente piensa si está bien darle o no armas de largo alcance, a Rusia están llegando desde Irán solamente 200 misiles balísticos de 200 kilómetros de alcance, que es lo que pide Ucrania. Y mientras meditan si le dan defensa aérea, como dijiste, 4.000 bombas planeadoras por mes, y otro dato que también para que la gente entienda. Hasta hoy recibió Ucrania 26.500 misiles y drones de Rusia. Y el año que viene, la fábrica en Tartazán, en Rusia, que instaló Irán para producir drones Shahed, va a producir 6.000 unidades. 6.000 unidades. Y la defensa aérea de Ucrania tiene que hacer frente solamente gracias a Irán a 6.000 unidades de drones, más 200 misiles, más lo que produce Rusia. Es una desproporción inmensa. Si quieren desgastar a Rusia, mejor que encuentren otra manera porque a Ucrania ya no le da más. Ya no, no. Así no. Yo terminaría mi intervención diciendo, así no, Occidente, así no sirve.